digamos que el COE viene haciendo, voy a simplificarla para que quede claro el concepto, pero digamos que viene haciendo 800 pruebas diarias. ¿A quién se las hace? No la hace aleatoriamente, no sale a buscar en toda la ciudad, en todo el país, sino que las hace exclusivamente a las personas que ya tienen síntomas, que casi que ruegan que le hagan el test, está bien avanzada la manifestación de los síntomas. Y también le hacen los test a un segundo grupo de personas que son los vulnerables en la exposición del ataque a la enfermedad, a saber, los médicos, los policías, las Fuerzas Armadas y el personal administrativo de los hospitales. O sea, para que tenga una idea, por decir, en Solca, que me consta, hicieron incluso al personal administrativo. De hecho, salió contagiada una chica que es enamorada de un sobrino mío, por eso sé, y porque tengo amistad con un doctor de Solca que también le hicieron, salió negativo, gracias a Dios. Entonces, estas muestras son sesgadas. Es como que usted haga una encuesta en el Estadio Blanco y le pregunte de Quito, ¿no? Y pregunte a la gente fanático de qué equipo es. Acá la gente que se le hace el test son sesgados, no son cualesquiera, realmente o presentan síntomas o son expuestos. Eso es un primer punto, pero ese no es el problema mayor del sesgo. El problema mayor radica en que hacen una cantidad fija al día, prácticamente fija, alrededor de 800, últimamente han subido porque llegaron equipos, han subido a 1200, 2000, pero ¿qué sucede? Aproximadamente, Luis, la mitad de estos test sale positivo y la mitad negativo. Ha ido subiendo, últimamente está en un 53%. Entonces, lo que permite ver esa ventana de test respecto a ventana con relación a la población, básicamente es que de manera necesaria lo que va a suceder si siguen haciendo eso es que de cada 800 que hagan va a salir 400 nuevos, 400 nuevos, 400 nuevos. Por eso es una tomadura de pelo la curva que recientemente añadieron a la infografía de ellos, en donde sale una especie, una curva y le llaman tendencia. Y la verdad es que eso no es ninguna tendencia. Tendencia es cuando usted deja la libertad los datos para que fluyan y hablen por sí mismos. Pero en este caso, al encerrar a los datos dentro de esta cantidad pequeña y casi es fatal, es una consecuencia necesaria que terminen habiendo la misma cantidad de datos nuevos, de contagiados nuevos todos los días. De ahí que da ternura ver a muchos analistas en las redes sociales hablar de que se está aplanando la curva. El propio gobierno, desde el momento que publicó esa curva, lo hizo con un titular que dice tendencia, y no hay tal tendencia. Entonces, básicamente esa es la razón. Para entender lo matemático, no hay aplanamiento ninguno, aplanamiento de la curva. Lo que se está aplanando la curva es con los datos subestimados y las pruebas direccionadas que tienen, pero al no saber, por la falta de pruebas y por la falta de la extensión de pruebas en todo el territorio guayacense, no tienen los datos reales para realmente poder decir que la curva está en picada, está estabilizada o está de subida. Exactamente, usted bien lo ha dicho, esos datos no tienen el significado para comunicar esa situación. Si uno quisiera enterarse de cuántos están contagiados, digamos en Guayaquil, bastaría una muestra aleatoria de unas 1.600 personas. El INEC tiene los materiales para hacer esas muestras de forma aleatoria. Habría que ir a las casas, no importa que no lo pidan, tomarles el test. No es fácil por una serie de razones, porque los test, del momento en que la persona se le haga, el test de sangre, por ejemplo, mide la cantidad de anticuerpos, y los anticuerpos solamente se producen una vez que han pasado varios días para pelear internamente. El test de la faringe, a veces el virus, hoy día está el doctor Guevara, una muy buena entrevista en El Universo, la recomiendo, dice que el virus raspa en la garganta, ¿ya? Pero muchas veces el virus ya ha bajado a la tráquea. Entonces es un falso negativo.
Y entonces, pero más allá de esas dificultades biológicas, desde el punto de vista de la representatividad de la muestra, no sería tan complicado hacer una muestra de 1.600 que equivale a 1 o 2 días de esfuerzo del gobierno en términos de cantidad, aunque la logística sería muy distinta porque tendrían esta vez que ir a buscar a los hogares a las personas, y con eso, que lo hagan una vez cada 10 días, tendrían suficiente para sacar conclusiones. Esta vez sí, a la población. Yendo a sus cifras, el gobierno habla de contagios, habla en Guayas de 1.290. Ayer el mensaje de prensa que tenía acceso a sus datos, hablaba de 100.000 contagios mínimo en Guayas. ¿Cómo sale esa cifra? A ver, yo me he ceñido al objetivo, a lo verificable, que son los muertos. Entonces, los muertos es fácil relativamente contarlos, y la fuente de información que yo uso es directa, es decir, hablo con los administradores de los cementerios más importantes y conseguí la serie de datos desde el 1 de marzo en adelante todos los días. Tengo la cantidad de cremados y todo. Y también tengo la información, no de todo el mes de marzo, pero sí de una buena cantidad de días del resto de cementerios. Entonces, puedo extrapolar para atrás, porque estos 2 cementerios más importantes tienen más de la mitad del market share. Entonces los muertos, para luego hacer la extrapolación porcentual, que me imagino que es como por la que llega usted al número de contagios. El gobierno habla de 165 muertos en Guayas, su reporte matemático habla de 8.383. Es una diferencia demasiado fuerte como para no ser advertida por el gobierno. O nos están metiendo el dedo matemático, disculpe la palabra, o lo están haciendo mal, o usted está equivocado, pero la diferencia es demasiado radical, 8.383 a 165. Quienes nos escuchan podrán sacar sus propias conclusiones y ver cómo estas cifras realmente son conservadoras. Partamos de cuál es la metodología que yo he ido a ver cuántos muertos, entre comillas, deberían haber existido en normales. Esto lo he hecho, se lo hace de 2 maneras. Usted va al INEC, toma las cantidades de fallecidos el año pasado, en el 2019, y le sale 57 muertos diarios. Cifras oficiales, no hay pierde, 57 muertos diarios. Estos son muertos de cáncer, accidente de tránsito, asaltos. Ahí está todo. Yo he estimado para esto de aquí, porque no he querido hacer alarmas ni nada, en 63,3 fallecidos por día, en vez de los 57. Yo he usado un 12% más. ¿Por qué he usado este 12% más, que es enorme? En ningún momento los fallecidos normales del 2019 iban a ser, digamos, los del 2020, 12% más del 2019. Lo estoy haciendo así porque estoy usando los datos del registro civil de enero y febrero. ¿La verdad? Estos datos los consiguió el Universo para todos los cantones menos Milagro, y ya está un poquito inflado, ya hay ese ritmo. Febrero tuvo 29 días y enero 31 son 60 días, y eso es lo que sale 63,3 fallecidos por día. Entonces, dicho de otro modo, no está descartado que en enero y febrero ya hubo algunos muertos por coronavirus que vinieron de España y que no tienen idea de que se murieron, sus familiares no tienen idea de que se murieron de coronavirus. Porque ya hay un 12% que ya es elevado en sí. Pues ese es el que estoy tomando yo. Entonces, desde ese punto de vista, pierde. O usted cogía la proyección de los fallecidos en el 2019, lo hice, o cogía enero y febrero más, y por eso tomé lo que sale más, precisamente para considerar normal la mayor cifra, y por ende los que están por encima
de una estimación conservadora. Bueno, entonces tenemos 63 muertos diarios por cualquier razón en Guayaquil y de ahí en Guayas. Y ahí, de los 63 para arriba, todos pueden ser atribuibles al COVID-19. Bueno, atribuibles en tanto que impacto en términos de promedio, creo que sí, y atribuibles en términos de que efectivamente fueron infectados por el COVID, no. Aquí hay alrededor, según las investigaciones periodísticas, hay alrededor de 100 fallecidos por problemas, por colapso de las clínicas de diálisis. Como todos sabemos, la persona que necesita diálisis y no se puede hacer diálisis 2 o 3 días, puede fallecer. Y como hubo muchos infectados en las clínicas de diálisis, realmente eso fue lo que pasó. Los técnicos que manejan esos equipos tienen que ser personas educadas para eso, profesionalmente. No cualquiera puede reemplazar a un operador de una máquina de diálisis. Entonces hubo muchos fallecidos por esa situación, al igual que personas que quizás tuvieron un infarto y cuando llegaron a emergencia le cerraron las puertas. Entonces hay mucha gente, obviamente, que quizás no se hubiera muerto, ¿no, verdad?, normales, por el colapso y el impacto en el sistema hospitalario de salud, obviamente fallecieron, no por coronavirus, sino por la consecuencia del coronavirus. Pero también hay que tomar en cuenta de que al estar todos confinados, o la mayoría, también las muertes ordinarias bajaron, porque hay menos accidentes de tránsito, que es una causa muy importante, y los asesinatos han bajado drásticamente, por sicariato, etcétera. Lo que tenía usted 3 o 4 muertes diarias, ahora ese valor quizás sea cada 15 días. Entonces, una con otra se compensa, pero yo no he querido tomar en cuenta eso, sino simplemente, ojo, y punto. Lo que está por encima, en este caso del 10 de abril, son 800 muertes, que le resto los 63 y me quedan 737. Vamos al cuadro, vamos a tratar de proyectar el cuadro para la gente, para poderlo ir revisándolo juntos. Si me permite un segundo, matemático. Tenemos aquí, a ver si lo logré con las complicaciones y lo artesano que puede resultar hacer esto desde casa. ¿Me escucha, matemático? Perfecto, sí. Estamos viendo en este momento el cuadro que dice muertes en Guayas por encima de lo normal, periodo 21 de marzo al 10 de abril. A ver si nos puede ir explicando el cuadro que lo está viendo ya esta ciudadanía que nos acompaña en vivo. Bueno, el cuadro tiene varias columnas. La primera es la fecha, la segunda es la cantidad de fallecidos, de inhumaciones, más que fallecidos. Inhumaciones, pues el término para decir enterrar, que se hicieron en el cementerio de la Junta de Beneficencia. En la siguiente columna tenemos Jardines de la Esperanza, que también es un cementerio muy importante, y los otros dos son Parques de la Paz y el María Canales, que es el cementerio municipal. La próxima columna es la suma de estos 4 cementerios, que en los últimos días anda alrededor de 500, y ha tenido máximo del 6 de abril de 624 inhumaciones en un solo día. Esta es la columna que dice enterrados Guayaquil. Para decirlo rápido, son enterrados en Guayaquil. No hay que prestar atención al tema de que necesariamente fallecieron ese día, porque como ningún cementerio estaba preparado para manejar este flujo, hubo cierto colapso, tuvieron que organizarse, hubo enterramientos represados, es decir, quizás fallecieron algunos de ellos 3 o 4 días antes, tuvieron que esperar, pero como yo no estoy haciendo ningún uso de el día que fallecieron, sino de la cantidad total, esa parte del rezago no afecta para nada
la estimación global. Vale, entonces tenemos enterrados en Guayaquil del 15 de marzo al 10 de abril que resultan enterrados en Guayaquil 6.118 según los datos levantados por usted en los 3 principales cementerios de la ciudad. Claro, ¿por qué desde el 21 de marzo, Luis? Porque si usted se fija en los días anteriores, el 20 de marzo hasta el 15 de marzo, los cementerios venían teniendo cantidades realmente, entre comillas, normales. Usted ve que hay días que tienen 10, 7, y en Guayaquil el total es de 53, 50, 41. El día 21 realmente pasó algo, trepó a 76, y el 22 ya está en 103, y de ahí se mantuvo subiendo. Es decir, los días entre el 15 y 20 de marzo, a pesar de que son un poco superiores a lo normal, porque vea usted que para Guayaquil tenemos 53, 57, etcétera, cuando esa debería ser la cifra normal para Guayas, no para Guayaquil. Pero yo no tomo en cuenta esos días. La estimación es solamente tomando el exceso desde el 21 de marzo. Por eso estoy convencido de que esta estimación es conservadora. Y por otra razón adicional es que yo no he contemplado aquí los muertos que están en los contenedores congelados, que son 9 contenedores de 164 muertos cada uno. Eso significa alrededor de 1.400 fallecidos más, que yo no los estoy tomando en cuenta aquí. Con esto le quiero decir que probablemente la cifra de 8.383, la cifra real sea probablemente más cerca de los 10.000 que otra cosa, porque hemos visto videos de gente en Pozorja, entiendo que en Santa Rosa también ha sucedido, de que no pudiendo enterrar al deudo que está en su casa y que ya lleva días ahí, cogen una canoa y lo lanzan al mar afuera. Entonces hay videos que registran esta situación, pero yo no tomo en cuenta nada de esto de aquí. Sí, porque también hay harto video falso, ¿no? Es verdad, pero en el caso de Pozorja pienso que el video es auténtico. Tengo a mi hijo confinado en Salinas que me pasa información. Tengo contacto con otra familia que está confinada en Puerto Lucía y que tiene un bote. Entonces hay el contacto con los pescadores de Santa Rosa y eso es lo que se conversa, ¿no? Entonces, enterrados Guayas, durante del 15 al 10, 9.711. Pero a partir del 21, que es cuando se identifica este boom en muertes, tenemos la columna que vemos a mano derecha, queridos amigos, queridas amigas, que está en verde, que dice lo normal muertes, y está el 63.3 muertes que el matemático explicaba que viene del cálculo del promedio de muertes de enero y febrero de este año en la provincia de Guayas. Entonces, eso le da un total de muertes normales hasta el día 10 de abril de 1.328. Eso es las personas que normalmente hubiesen muerto en Guayas si no tuviésemos una pandemia. Sin embargo, tenemos al lado, corríjame siempre si me equivoco, matemático, tenemos columna roja a la derecha, que es los números de muertes que pueden ser imputables al COVID, es decir, son los 121 menos los 63, que dan los 57 muertos, por ejemplo, en el 21 de marzo, y así para abajo, que vemos una escalada brutal, incluso llegando al 6 de abril. No, la más alta es la del 3 de abril. 6 de abril. La del 6 de abril, no, la del 3 de abril es 647 y la del 6 de abril 927, sí. Llegando a 927, dado que los enterramientos, los inhumaciones, totales en la provincia de Guayas el 6 de abril es de 990 según los registros de los cementerios, menos el 63.3 de lo que se puede considerar, quedan 990 menos 63, 923 muertes que pueden ser imputables al COVID. Como el matemático explicaba, aquí tenemos pacientes de COVID positivos
pacientes de COVID no positivos, es decir, sospechosos que no pudieron recibir la prueba y prácticamente murieron en casa y también murieron en la puerta del hospital ya llegando con un colapso pulmonar, y también todas estas personas que no pudieron recibir atención médica por culpa del COVID, por la saturación del sistema. Esto da un total del 21 de marzo al 10 de abril de 8.383 muertes imputables a la crisis del COVID solo en la provincia de Guayas. ¿Es lo correcto? Usted lo ha resumido muy bien, Luis. Es lo correcto. ¿Por qué el gobierno se mantiene en el 165? ¿Por qué el gobierno no hace este trabajo estadístico? ¿Nos están mintiendo? ¿O no nos pueden dar de buena fe las cifras porque no las tienen? ¿Qué ve usted en que por un lado están diciendo 165 y sus cálculos sean de 8.383? Luis, hay dos preguntas. La que usted acaba de hacer es la pregunta del millón. ¿Por qué el gobierno no transmite esta cifra? El pretexto que ellos tienen es que se someten al estándar del OMS que les exige llamar muerte por coronavirus al que ha salido positivo en examen. El día de hoy hay una entrevista con un doctor muy prestigioso, el doctor José Guevara. Él es el dueño de un hospital acá, él es uno de los accionistas más importantes de Interlab y una persona muy inteligente y conocedora. Y realmente él dice que eso es una barbaridad, porque está demostrado que los test que se hacen, realmente el porcentaje de falsos negativos y falsos positivos es muy importante. Y dice que basta tomarle una radiografía o una tomografía al pulmón para ver con los ojos, ya, de las técnicas que hay, ver la neumonía que ha producido el coronavirus, ¿cierto? Entonces, ese examen es varias veces más certero que un examen de coronavirus. El médico podría reportar fácilmente esa situación, pero no lo hace como coronavirus porque el gobierno central le prohíbe, porque desde la época de Correa se centralizó, ya no cualquier médico puede poner algo en la partida de defunción, y esto se maneja digamos, con esta normativa que en criterio del doctor Guevara y en mi criterio también no tiene sentido que se aplique en este momento, que además, Luis, le hago una reflexión. ¿Cuántas personas no mueren de las distintas causas que el INEC clasifica en sus publicaciones? Pongamos de cáncer. No le están pidiendo que ponga la tomografía del tumor, o que muere de paro cardíaco, no le están pidiendo el encefalograma. El doctor sabe que murió de infarto y así lo reporta, pero se hace excepción solo por cumplir con una red, con una disposición del OMS. Claro, el que es pues mal pensado podrá pensar que detrás de esto están laboratorios que venden las pruebas o cualquier cosa de esas. Pero más allá de esas explicaciones, es absurdo realmente el pedido que hace el gobierno. Y por eso es que el doctor Guevara el día de hoy pide al gobierno que simplemente publique la cantidad de fallecidos por cantón. La gente es suficientemente inteligente para sacar las conclusiones. Cuando se publiquen diariamente cuántos se mueren, porque hay que sacar obviamente en el INEC y en el registro civil la partida de defunción. Esa información sería muy curiosa que esto que están día a día. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el gobierno no transparenta la cifra? Ahora, Luis, escúcheme. Ahora viene la pregunta no del millón, sino la pregunta del billón. La pregunta del billón es, ¿qué carajo le pasa a la sociedad y a la prensa y a todos? ¿Qué nos pasa? Que aguantamos que nos sigan dando estas cifras como oficiales, como que si fueran la verdad. Basta restar 2 reportes diarios para ver que en Guayas, según ellos, se mueren 4, 5, 8, 10 personas diarias, cuando las propias gente que trabaja para el gobierno tienen un contenedor 9
9 contenedores llenos con 164 fallecidos por contenedor, por Dios. ¿Me escuchó? Pero es que, no, pues es que Luis, el valor que el gobierno da, el valor que el gobierno da, según el gobierno hay 100 y pico de fallecidos en Guayas, desde que comenzó la pandemia. Entonces, pero tienen 9 contenedores, cada uno con 164 fallecidos. Entonces, paren de mentir, paren de cumplir con una disposición tonta y dejen que médicos reporten los casos que actualmente figuran como neumonía, afectación pulmonar. Tengo muchos ejemplos, en nombre y apellido, que por respeto a los deudos no los doy, que fueron anotados como afectación pulmonar, o gente que pagó $300 para que no le pongan coronavirus para poder enterrar a sus parientes. Los contagios, escala de 3, esto a partir de los 8.383, ¿no es cierto? A ver, ese es un tema técnico mucho más difícil de desarrollar, Luis. Estamos hablando de que lo único real, sólido como una roca, es que hay 8.383 fallecidos por encima de lo normal. Ahora, ¿cómo esto se traduce en términos de contagiados? Aquí tengo que comenzar diciendo que toda persona que hace estadísticas de epidemias lo conoce. Y es que hay 3 universos. El universo de la población, el universo de los confirmados por los test, y en medio está un universo de los contagiados realmente. Cualquier técnico, por principiante que sea, le dice que la cosa más difícil de conocer es ese universo intermedio de los contagiados, porque hay problemas en precisamente salir a muestrear toda la población para que sea representativa aquella subpoblación a la cual le han tomado los test. Es uno de los temas más difíciles. Y realmente yo todavía no tengo una respuesta contundente, le soy franco, Luis. La estimación de 100.000 que puse en alguno de los boletines anteriores, no en el último, la puse simplemente como regla de 3 en función de la relación que hay a nivel mundial entre los fallecidos y los confirmados por test. Este porcentaje varía mucho de país a país, pero ha venido siendo bastante similar al de Ecuador. Realmente anda por el orden del 6%, y entonces es verdad que hay países que han tenido un porcentaje mucho más alto y otros más bajo, pero hay esta coincidencia de que el promedio del mundo coincide con el de Ecuador. Voy en las próximas horas a profundizar usando otros parámetros, como son las velocidades de propagación, etcétera, para hacer un estimado más fino. Desde ya le anticipo que pienso que el resultado, todo buen profesional debe tener una sospecha, ¿no? Es como un médico. Un médico puede hacer examen, pero no sospecha de tal o cual cosa. Por eso le manda a hacer. Yo sospecho que la cantidad de contagiados realmente es de varios cientos de miles, ¿no, verdad? Pero hasta aquí es solo una sospecha. Voy a profundizar, voy a hacer un modelo más complejo. Solo le cuento también, le hago otra reflexión, Luis. Si usted estudia los modelos de propagación de contagio, que no solamente son de enfermedades, puede ser de comunicación de mensajes para que el mensaje se vuelva viral. Le voy a pasar un dato que es PEPA. Hay un teorema que le va a ser quizás muy útil a usted también como comunicador social, nos están escuchando en las redes. Mire, la propagación, para que algo se vuelva viral, las cosas dependen de la cantidad de las personas de esa población. La velocidad de propagación es algo muy distinto, porque la velocidad de propagación depende en este caso de la carga viral
y de la intensidad de la propagación. Pero mire que yo cuido mis palabras para decirle, hay un teorema conocido en la transmisión que dice lo siguiente: para que algo se vuelva viral, el único factor que hay que tomar en cuenta es la cantidad de contactos entre la población. Acá abajo, matemático, es con las cifras que usted maneja de 8.383 muertos atribuibles a la crisis del coronavirus, ponemos en relación a lo que sucede con otros países. Expliquémosla, porque pone a Guayas casi triplicando los muertos de todo Bélgica, casi igualando a los muertos de todo el Reino Unido. No, Luis, es multiplicando por 6 el país de mayor muerte. Claro, exactamente, pero estoy comparándolo con las cifras oficiales de los otros países. Queda 315, que es la cifra oficial del gobierno de casos confirmados, porque el gobierno lo suma, ahora no lo suma, sino que los presenta casos confirmados y casos sospechosos, y la cifra total de casos sospechosos y confirmados es de 653. ¿Qué nos dice este cuadro matemático? A ver, en este momento, en cantidad de muertos, Estados Unidos es el de mayor cantidad de fallecidos. Al día del reporte, que es 10 de abril, Estados Unidos llevaba 20.467 fallecidos por COVID. Pero Estados Unidos anda por 330 millones. Entonces no es lo mismo tener 20.000 muertos con una población de 330 millones que Italia, que también tiene casi 20.000, tiene 19.468, cuando tiene 60 millones de habitantes. Entonces son muertes per cápita. Son muertes por COVID. Claro, pero per cápita. Lo que importa es, obviamente, las muertes por cantidad de millones. Por ejemplo, Italia, aunque tiene más muertos que España, 19.000, tiene 322 muertes por cada millón. España tiene menos muertos, tiene 16.000, pero per cápita o por cada millón tiene más, porque España tiene 355 personas fallecidas por COVID por cada millón. Claro, y en el caso de Guayas la cifra es absurdamente alta, porque tiene 4.3 millones de personas y tiene 8.383 muertes, lo que da 1.911 millones muertes por millón de personas. Claro, haciéndola rápido, si tengo 8.000 muertos para 4 millones, 8.000 para 4 son pues 2.000, haciéndola rápida, ¿no? Sale la cifra exacta en 1.911. Aquí pues le confieso, Luis, cuando yo vi esa cifra, me quedé estupefacto. Tuve que pedir ayuda psicológica a 2 amigos. Uno de ellos, Alberto Dajic, quien me puso en contacto en ese momento en una conferencia de 3 personas con el investigador más importante que tiene la Universidad de Espíritu Santo, la UES, que se trata de un epidemiólogo, y el doctor, que ha estado en contacto con el trajín de los hospitales, encontró que definitivamente esa es la cifra, porque Juan José me dijo: yo he visto arrumados los muertos en los hospitales y no me cabe la menor duda que tus cifras son las correctas, porque eso yo lo he vivido. Entonces cogí aliento y tuve que aceptar esta triste realidad, que en Guayas estamos campeones mundiales de muertes imputables al COVID al menos por cada millón de habitantes. Es 6 veces más España. Es una cosa literalmente terrible, y ya comprenderá usted, pues, mi estimado Luis, lo que sentimos aquí cuando desde el gobierno central, cuando hay estas ruedas de prensa y estas cadenas nacionales, ya podrá usted deducir lo que sentimos los guayaquileños cuando, encima de estar viviendo esta tragedia,
se nos recrimina, se nos incrimina, se hacen insinuaciones, o tiene usted el presidente Lenín Moreno, que dio a conocer que ellos tienen una herramienta que solo ellos lo tienen, que mide cómo se desplazan los contagiados. Y entonces sacó en la cadena nacional, y impresionantemente, usted que maneja los medios, puede saber cuánta gente hay detrás de una cadena nacional, revisando los textos, las cosas que se van a mostrar en la cadena. Y a todo este equipo se le pasó el hecho de que en la cadena nacional viene el presidente Lenín y narra esta información diciendo, señores, esto es criminal, y luego dice, sobre todo en Guayaquil, sale el gráfico en donde se ven los traslados y dice, en donde el 40% de las personas que están contagiadas, vemos cómo se desplazan de un lado a otro. Y que resulta que la propia información de la propia cadena nacional, más adelante, sale la cifra que en la ciudad de Quito no es el 40, sino el 44% de los contagiados que se desplazan. Así fue. Pero dígame usted entonces, Luis, ¿por qué el presidente o su equipo que le prepara las cosas es capaz de redactar de esa manera? Sobre todo, decir